Bueno, como ya ustedes saben que se leyó ahorita el libro de Jonás, vamos a hablar un poquito acerca de Jonás. Y una de las cosas que me interesa en esta mañana es dejar de alguna manera impreso en sus corazones, y es lo siguiente, que no importa cuáles hayan sido sus experiencias en el pasado, no importa cuáles sean las situaciones que usted está atravesando ahora, no las desprecie. De alguna manera Dios la usa para glorificarse en su vida. Quiero leer el texto, verso 17 de ese mismo del primer capítulo de Jonás. Dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Así que yo quiero hablar acerca de Jonás y del gran pez. La Biblia no dice que era una ballena, pero pues más o menos todo el mundo piensa pues que podía haber sido una ballena. A lo mejor sí, porque la realidad es que ha habido historias de hombres que han sido tragados por ballenas. Están registrados, lo pueden buscar, lo googlear, y desde el 1800 y pico para acá ha habido algunas experiencias de esa índole. ¿Difícil de creer? Claro que sí, que difícil de creer, pero ha pasado. Y yo creo la historia de Jonás, así mismo como está escrito, lo creo, que es palabra de Dios. Nínive era el pueblo donde Dios estaba enviando a Jonás. Le dio una encomienda para que fuera al pueblo, a la ciudad de Nínive. Nínive era una ciudad grande, pero era una ciudad malvada. Era la capital de los asirios. Y fue enviado, pero ella era una ciudad muy mala, muy malvada, cruel, odiaba a los israelitas. Si tienen su Biblia abierta ahí, donde está Jonás, y se mueve un par de libritos más adelante, va a encontrar a Nahum. En Nahum capítulo 2, verso 12, dice, hablando de los israelitas, de los ninivitas: el león arrebata en abundancia para sus cachorros, y ahogaba para sus leones, y llenaba de presas sus cavernas y de robos sus guaridas. Y en el capítulo 3, verso 1 dice: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Está refiriéndose a esta ciudad de Nínive. Eran conocidos porque a sus enemigos le cortaban la cabeza. Y de hecho, ellos eran trofeos. Las cabezas de sus enemigos los tenían como trofeos. Y los metían dentro de las paredes de sus ciudades. Y se entiende que había miles de cabezas incrustadas en esas paredes. Para ellos eran trofeos. Y si llegaba un profeta o cualquier enemigo a oponerse, quizá en este caso a la idolatría de ellos, estaban en grave peligro, porque ellos rápido manifestaban su barbarismo hacia a la persona que fuera. Y entonces esto es brutal lo que voy a decir. Una de las cosas que ellos hacían era que despellejaban vivo a la persona. La despellejaban vivos. Y las ponían en unos postes. Yo creo que por ahí hay unas imágenes
Esto no es fácil lo que van a ver y lo que les voy a decir, pero es para que ustedes entiendan. Mira, mira cómo ellos lo cogían y los ponían en esos postes. En un sentido, Jonás, el libro de Jonás, mire ahí lo tienen también, mire. Es difícil esta situación, pero eso era la maldad que había. Hay otra imagen. Ahí está cuando le están preparando para ponerlos ahí en los postes. Los exhibían así. Así que ese es ya iba apuntando a la cruz, como a la crucifixión. Eran realmente gente brutales. Le sacaban la lengua, le cortaban parte de sus miembros de su cuerpo. Y hacían unas procesiones, entonces, con estas piezas de la gente, de los cuerpos. Yo digo esto para que ustedes entiendan que Nínive era Asiria en ese tiempo, los ninivitas y asirios, era el lugar de centro de terrorismo, el centro de terrorismo. Pero Dios los amaba. Dios los amaba. Y como usualmente hacía, yo entiendo que Dios, como usualmente hacía, enviaba profetas tras profetas. Y los profetas los mataban, no escuchaban su mensaje. Lo mismo que hizo Dios muchas veces con el pueblo judío. Y mataban a los profetas. Y esta gente no era ni judía, eran gentiles. Entonces nosotros pensamos que quizás Jonás era un rebelde, que no quería hacer la voluntad de Dios. Uno que se apartó, ¿verdad? Y se olvidó del llamado de Dios. Pero no es totalmente correcto. Si conoces realmente la historia de esta ciudad de Nínive, donde Dios le dice, ve y dile a esa gente que si no se arrepienten, en 40 días yo los voy a destruir. Él sabía lo que esto significaba, porque más adelante en el capítulo 4, sí, dice ahí, que Jonás dice, después que Dios perdona a Nínive, dice, yo sabía que tú ibas a hacer eso, por eso. Pero también había algo, yo estoy seguro que había algo también de temor, porque esta nación había sido, dañado mucho al pueblo de israelita. Le había hecho mucho daño también. Entonces, dile a esa ciudad que se arrepienta, porque si no la voy a destruir. Y yo sé que él sabía lo que le había pasado a los otros profetas que fueron. Así que Jonás era humano. Era humano también. No le estoy tirando la toalla, pero era humano. Y me gusta lo siguiente que voy a decir. Dios sabía lo que estaba haciendo. Porque Dios tiene todo control. No hay nada que Dios no controla. Parece ser algunas veces que nosotros creemos que Dios no tiene control, pero Dios tiene control de todas las cosas. Por más difícil que sean, Eduardo, por más difícil que sean. Dios sigue siendo Dios. Dios no solo usa nuestras fortalezas, sino que también se glorifica en nuestras debilidades. ¿No es eso lo que dice 2 de Corintios capítulo 12, verso 9? Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto,
De buena gana me glorié más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Dios se manifiesta aún en nuestras debilidades. Dios las usa para glorificarse de alguna forma. No entendemos algunas veces cómo Dios va a usar esta situación. No sabemos, pero tenemos que creerlo, porque lo dice la palabra del Señor. También usa nuestros errores y aún nuestras rebeldías y hasta la ruta que hemos trazado. Algunos dirán, yo tengo experiencia en eso, porque yo he tomado una ruta equivocada que no debía haber tomado. Ese fue el caso mío hace muchos años. Yo estaba pastoreando, yo se lo he dicho. Sápense los oídos los que han escuchado esto ya. Solamente los que no lo han escuchado pueden escuchar. Yo estaba pastoreando, tenía 4 hijos. Y yo quería verlos mejor en mi entendimiento. Quería tenerlos mejor en lo material, ¿verdad? Etcétera, cosas que yo quería y no podía tener. Y dejé el pastorado para montar un negocio. Ya usted conoce la historia. Allí Dios me habló. Dijo, ustedes están en el lugar equivocado. No lo quiere aquí. A través de personas, no, Dios no lo quiere aquí. Lo van a perder todo. Ya ustedes lo saben, yo dije a Dios, pero si es que estamos vendiendo el doble de lo que vendía el que tenía este negocio antes. Efectivamente, lo perdí todo. Perdí la casa que había hipotecado para comprar el negocio, que era la que yo quería preparar para mis hijos, para que estuvieran más cómodos. Poco pierdo el matrimonio. Me di a la bebida, el pastor borracho. Yo sé lo que es tomar una ruta equivocada. Y sé los resultados. Aquel día cuando ya perdí la casa, perdí todo, me tuve que meter en un residencial. No que los residenciales sean malos, pero un lugar que yo tuve que casi pedirle que me dejaran allí. Sentado a la orilla de la cama, le digo, Dios, ¿y ahora que yo voy a perder? Yo oigo la voz de Dios que me dice, ahora lo que tú vas a perder, lo próximo que tú vas a perder son tus hijos. Y al diablo le había metido mano. Pero doy gracias a Dios que los tengo 2 aquí. Y la hija mía allá. Y el otro, pues yo sé que está por allá esperando. ¿Ha sido difícil? Sí. Y vas a ver qué le pasó a Jonás aquí, porque él también tomó. Pero sabe, Dios usa todas esas cosas para glorificarse de alguna forma. Dios sigue teniendo el control de todo. Y nos ama con amor entrañable. Así que no solo usa nuestras fortalezas, sino que se glorifica en todo, aún nuestras debilidades, nuestros errores. Y en esta historia, cuando se le da la asignación a Jonás, al profeta Jonás, él huyó. Y yo creo que él también estaba pensando que eso casi era una sentencia. Entonces eso fue lo que pasó por su mente, como lo que pasó por mi mente, lo que yo quería, pero nosotros nos queremos adelantar a las cosas de Dios muchas veces y no nos conviene. Y esto a mí me impresiona. Dios sabía que él iba a huir. Dios sabía que él iba a huir, que él iba a tratar de escapar, que tomaría un barco rumbo a Tarsis. Algunos dicen que Tarsis era España, no sé, lo dicen ellos. Pero era lejísimo para zafarse de su llamado. Y aquí hay gente sentada que tiene llamado. Aunque nunca haya venido a esta iglesia y está aquí por primera vez, puede ser que tú seas uno de ellos. Te has llamado para servirle al Señor. Dios tiene un propósito con todo el mundo. Todos nosotros nacemos aquí con un plan de Dios, con un propósito que Dios espera que se desarrolle a través de nuestra vida aquí, nuestro peregrinar. Así que él cogió otro rumbo.
Ahí en el verso, capítulo 1, verso 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento. Fíjese, ¿quién preparó la tormenta? Dios preparó la tormenta. Y no solamente preparó una tormenta, sino que estacionó un pez grande al lado del barco, en el estacionamiento, ahí al lado. Él sabía. Tanto así que la palabra de Dios dice que aún antes que la palabra esté en nuestra boca, y aquí Él lo sabe todo. Él sabe cuando tú naces y sabe cuando tú mueres. Él lo ve todo a la misma vez porque Él no está en el tiempo, Él está en la eternidad y ve el tiempo todo a la misma vez. Él sabía que Él iba a oír, pero aún a pesar de que Él sabía que Él iba a oír, y como Él tiene todo el control, dice que Él preparó una tormenta. Y yo quiero que usted sepa aquí, esta mañana, y aquellos que están a través de las redes, que Dios es capaz de levantar una tormenta y también de aquietarla. Lo hubiera dicho al revés. ¿Eres tan capaz de aquietar una tormenta o levantar una tormenta? Y hay veces que Dios levanta tormentas con un propósito en nuestras vidas. Porque las tormentas están diseñadas para cambiar la ruta que nosotros hemos trazado. A mí me levantó una tormenta allá en Bayamón, terrible. Para llamar mi atención, no es por ahí, mi siervo, no es por ahí. Hay veces sí que como a Jonás le causó una confusión, pero Dios mío, ¿qué es esto? Y hasta fue consumido por el problema. Llegó el momento que Jonás ya no tenía control. ¿Qué control iba a tener allí en la barriga de aquel pez? ¿Qué control iba a tener? Y hay veces que Dios nos lleva ahí, que nosotros nos demos cuenta, no puedo salir de esto. Necesito que Dios intervenga en mi vida, en mi hogar, mi familia, mis hijos y mi salud. Ustedes saben que allí están en el barco, no dice el tamaño que era, pero están los marineros en el lugar y ellos se dieron cuenta que había algo raro. Ellos no eran judíos, eran gentiles, paganos, como quiera, y ellos todos empezaron a clamar a sus dioses, pero nada resultó. Nada resultó. Entonces encuentran a Jonás durmiendo. Él se fue a la parte de abajo para que lo despiertan y eventualmente saben que él es judío y que él había tenido una encomienda de parte de Dios y que él estaba huyendo de Dios y le dicen la única manera de que esto se calme es que me tiren al agua. Que me tiren al agua. Él no podía tirarse al agua porque él es tipo de Jesucristo. Tipología, hay mucha tipología en Jonás, Jesús, muchas cosas. Muchas cosas. Eso es como para otro sermón. Entonces, de la misma manera que Jesucristo no se suicidó, Jesús dijo, yo pongo mi vida, yo la doy, nadie me la quita, yo la vuelvo a tomar de nuevo. Y en ese sentido, Jonás es tipo de Jesús también. Así que él no se tiró, a él lo echaron al agua, lo tiraron al agua. Y de hecho, la tormenta, tírame como sacrificio. Entonces, él pasó a ser de estar confundido a estar consumido. Porque cuando lo tiran, lo consume, se lo traga el gran pez.
¿Cuántos dicen gloria a Dios ahí? Un aleluya. Amén. De vez en cuando digan algo porque pienso que lo estoy aburriendo. Lo tiraron, usted sabe lo que pasó. La tormenta cesó. Cesó la tormenta. Hubo paz. Se salvaron los soldados, los marineros y todos los que estaban en el barco se salvaron. Ahí también vemos una tipología. Claro, Jonás es tirado al agua y aquel grupo de personas, pero Jesús muere y es por toda la humanidad. Y entonces había paz en el barco. Y cuando una persona acepta a Jesucristo, esa paz que tú nunca has podido experimentar, la comienza a experimentar. Habrá paz en tu hogar, habrá paz en tu matrimonio, habrá paz en todos los aspectos de tu vida, todas las áreas de tu vida. Tírame, dice él. Y llegó a las profundidades. Allá, ese pez. Allí abajo, él no tenía control. No tenía control, enredado en las algas. Yo me imagino que cuando, no me quiero adelantar, después lo digo, pero enredado en las algas aquellas. Pero mire cómo dice Dios en el Salmo 139. Ahí está. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde iré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomares las alas del alba y habitares en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. No hay lugar, no hay nada donde Dios no te pueda alcanzar. Yo me recuerdo aquel hombre que estaba en una discoteca y la mamá era una mujer de oración, una mujer poderosa de oración. Y americana ella, ¿verdad? Ellos son americanos y él es un evangelista actualmente. Él estaba ya con su guitarra cantando y tocando y de momento dice él, que de momento dice, algo pasó que allí, porque él estaba apartado también, allí se metió Dios. En la discoteca aquella horrible con todo el revolú que había allí. Y él sale y la llama a ella y le dice, Mother, are you praying? Ella le dijo, I'm praying. Impío, estoy orando por ti para que Dios te toque y te saque de ahí. No hay lugar donde Dios no se meta. Donde Dios no tenga control, no hay situación. Así que allí está él. Jonás perdió todo control, allí estaba. 500, quizás dicen que como 500 millas, lejos de su ruta donde tenía que estar. Y Dios lo puso allí para que él se alineara con el plan de Dios. Dios permitió que él llegara a ese lugar para que se alineara con el plan de Dios. Dios usó lo que lo confundió, lo que lo consumió. Allí dentro oró, dice en el verso 2, capítulo 2, verso 2, que él oró allí. Él usa todo para que te rindas y te alinees, no importa lo que sea. Dice allí que él y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. A mí me impresiona esto porque estando allá abajo en el vientre del pez, en lo profundo del mar, hermano, cuando usted ora, Dios le escucha. Dios oye la oración. La súplica, cuando nuestra oración es una oración sincera.
Clamamos al Señor, Él oye nuestra oración. Yo pregunto, ¿cuál es el gran pez que te ha tragado? ¿Será la droga, el alcoholismo o algún pecado que te domina o una situación familiar? Clama a Jesucristo, que Él tiene control de todo. Ríndele tu vida. Dice en las Escrituras, la palabra ahí en el capítulo 2, verso 10, que después de 3 días, ese pez iba por ahí embollado, porque son 500 millas, para llegar a Nínive, de donde él estaba. Iba a ir en un barco, tenía que haber ido en un barco, pero cogió un barco pero para otra dirección. Ahora lo estaba llevando Dios en un barco diferente. No seas rebelde, porque si no nos llevan a un barco de eso así. Salió del puerto, tenía que llegar al puerto de Jaffa, y allí lo llevó a la orilla de la playa. Y yo me imagino que la gente lo vio cuando llegó allí, ¿verdad? Tiene que haber visto llegar. Y van donde el rey corriendo, posiblemente acá, ¿verdad? Al rey, mira, ahí llegó otro profeta que viene aquí hablando de nuestra idolatría. Ah, sí. Ah, de veras. Ahí llegó otro. Ah, pues vamos a preparar los cuchillos, afilarlos bien chéveres. Y el hacha. Pero dijeron, pero esto es diferente. Este es diferente. ¿Cómo que es diferente? No, ese vino en un pez. Vino en un pez lo trajo, un pez grande lo trajo. ¿Y por qué eso es significativo? Porque el Dios principal que ellos adoraban era el Dios Dagón. El Dios Dagón, Samuel, ¿tiene la foto por ahí? Eso lo escuchamos primera vez de este Dios en 1 Corintios capítulo, primera de Samuel capítulo 5, o segunda, uno de los dos, yo creo que es primero. Capítulo 5, donde los filisteos capturaron el arca y la llevaron a donde estaba Dagón, y era ese. Vamos a ver la otra. Mira, ahí está Dagón, ¿ves? Mira la colita. Ahí frente al arca, se le rompió la cabeza ahí. Ellos cortaban la cabeza a la gente. Y Dios le cortó la cabeza. Sí. Así que, entonces me imagino yo cuando dijeron así, a ese. Pues que venga, que todo el mundo lo escuche. Mire, él fue, ¿tú sabes cómo era el mensaje porque él fue de mala gana? Yo me imagino que cuando el pez lo expulsó, él tenía que haber estado hincho. Sí, con los gases. De hecho, había un hombre de eso, yo estuve leyendo, viendo ahí, googleándolo, encontré uno para el 1800 y pico, el nombre de la persona y todo está ahí, que estuvo unos días en el vientre de un pez y salió bleach, o sea, con los gases, jugos gástricos, y posiblemente sin pelo, quién sabe, pero estaba vivo. Así que cuando el mensaje de él era, arrepiéntanse porque si no en 40 días esta ciudad va a ser destruida. Claro, hasta el rey se arrepintió, porque salió del pez, salió de la barriga del Dios de ellos. Dios buscó la manera de tener la atención de ellos. Pero ¿qué pasa? Que cuando él se para frente al rey le dice, ese no es Dios. Dios se llama Jehová de los ejércitos. Ese es Dios. No es ese que ustedes adoran ahí. Y ya usted conoce la historia. Hasta el rey se sentó en ceniza y se vistió de una ropa de silicio. Y allí se sentó y el pueblo ni los animales podían comer.
Ni los animales, lo dejaron también los pobres animales allá. Imagino las cabras allá, ¡meh! La vaca, ¡meh! Caballo, ¿cómo hace? Por eso era tan importante esto, ¿verdad? Y ellos lo vieron salir del vientre de ese pez. Así que Dios sabía que él iba a huir y mira hasta dónde llegó el asunto. Pero Dios lo escogió y tuvo que llegar bien abajo para lograrlo. Dios preparó una tormenta y estacionó esa ballena allí. Todo lo preparó Dios. Cuando Dios te saca de la barriga del pez que te tragó, bien sea la adicción, la fornicación, el alcoholismo, la depresión, habrán ninivitas que van a escuchar tu testimonio, van a decir, si él salió, yo también puedo salir. Si él lo logró, por eso, no desprecies lo que has vivido. Nestalí, a mí me gustaría que en este momento tú pasaras, por lo menos por aquí. Ven por aquí un momentito. Tú tuviste que pasar mirando hacia allá, tú tuviste que pasar un tiempo bien difícil. ¿Hasta dónde llegaste? ¿Cuán abajo llegaste? A deambular. Dios les bendiga. Préndele el micrófono. No, mira, no, allá. Ya, dale ahora. Dale otra vez. Les bendiga. Yo también tomé un desvío, yo llegué a deambular en mi carro y era adicto y alcohólico. Yo tengo un llamado desde niño, desde antes de yo haber nacido. Tengo un llamado, Dios no me llamó, me escogió. Y pasé los peores días de mi vida, hace como 6 meses. Y yo clamé, así durmiendo así en la parte de atrás de mi carro, pero no podía estirar las piernas. Y yo clamé, yo perdí estar con mi hija, yo también perdí la comunicación con mi familia, perdí la comunicación, perdí la relación que tenía con la mamá de mi hija, por la desobediencia, por tomar otro rumbo también. Y fue terrible, pero Dios usó eso a mi favor. Y me estás perdiendo el tiempo. No, a ti no, es a mí. Usó eso en su favor, ¿verdad? Para su gloria y su honra. Y yo soy nacido y criado en la iglesia. El que me conoce sabe que yo... ¿Y lo que te dio acá atrás? Me dieron unas llagas aquí. Yo tenía la espalda llena de llagas. Y ese hermano, ¿sabes cuándo se me fue? Cuando yo empecé a ayunar. Al otro día ya estaban secas. Y yo me di cuenta que a mí también el pez me escupió. Me escupió allí. Mire, yo venía por ahí, yo estaba sentado donde está mi mamá, allá en la parte de atrás. Y un amigo me dijo, mira, dale para allá, para ver si tu papá te da agua y eso. Pues yo estaba apestoso, apestaban los pies, a mí me olían los pies, yo paraba y me olían. Todavía. Y yo le decía, me siento como el hijo pródigo. Y cuando llego aquí, usted sabe de qué estaban predicando, el señor de Venezuela, del hijo pródigo. Yo Damaso. estaba allí llorando ese día. Damaso. Ese día empezó mi restauración. ¿Ves? Gracias. La gloria es de Dios. Amén. Así que hay personas que tienen que llegar bien abajo. Tienen que ser tirados a los leones, a las ballenas,
Y hay veces que nosotros queremos hacerle un favor y muchas veces hacemos un daño porque hay veces que Dios está trabajando con esa persona. Está trabajando. Así que no desprecie. Dice que se arrepintió el pueblo de Nínive. Dice que había 120,000. ¿Sabe qué? Que no sabían distinguir entre la mano derecha y la mano izquierda. Usted sabe lo que dicen algunos teólogos, que esas 120,000 eran niños, porque al usar eso que no sabían distinguir entre el bien y el mal, se refería a niños. Yo lo digo como, ¿verdad? Porque uno cuando va a preparar un mensaje, uno se pone a estudiar y a buscar. Y yo dije, mira, qué interesante, 120,000 niños así, que esa ciudad era bien grande si era así. Porque no sabían distinguir, ¿verdad? ¿Sabe que cuando a Jesús, de la lectura que tuvo Darian, mi ayudante Darian, la lectura que tuvo él, cuando Jesús le dice, muéstranos haz un milagrito ahí, para saber que, ¿verdad? Como hizo Satanás en el desierto, convierte las piedras estas en pan, un milagrito ahí. Jesús le dijo que la única señal que iban a tener era la señal de Jonás, que estuvo 3 días en el vientre del pez, 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Y ese pez vomitó a Jonás en la orilla de la playa, pero Jesús resucitó de entre los muertos. Él estuvo en el vientre del pez, pero Jesús estuvo dentro de la tumba. Y finalmente en el centro de la tierra dice que estuvo, allí donde está el infierno, en el centro de la tierra, allá. Por eso es que eso es tan caliente, que sube por ahí, el centro de la tierra. Y no, el diablo ni nadie lo pudo detener y él resucitó. Aquel fue escupido, este se levantó en victoria grande. Gloria al Señor, aleluya. Y Jesús, por cierto, aquí mismo confirma la veracidad de la historia de Jonás en el pez. Hay teólogos que dicen que no, que era una fábula o que era qué sé yo qué, para aquí y para allá. Pero yo mejor le creo lo que dice Jesucristo aquí. Tan pronto eres tirado, tragado, es escupido. Jesús se levanta. Entonces, hubo paz en el barco y hay paz en el corazón del hombre que se rinde a la mujer, el joven, el niño que se rinde al Señor. Como dice, y termino con esto, Filipenses 4:7. Si no me equivoco. Sí, ahí está. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que vamos a orar, por favor. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Qué poderosa es tu palabra. Qué maravillosa es tu palabra. Gracias por hablarnos. Qué bendición el que hayas podido estar en sintonía con este servicio. Espero que te haya servido de mucha edificación. Siéntete en la libertad de hacer cualquier comentario o alguna petición de oración. Así que sigue disfrutando estos sermones. Dios te bendiga.